Los estudios arrojaban que ese medicamento, en donde se estudió, por ejemplo, el cobayo, no producía efectos en el animal. Y se lo comenzaron a suministrar a las mujeres. Cuando comenzaron a aparecer los pacientes con los bebecitos con focomelia, ausencia de miembros superiores, miembros inferiores, se empezó a estudiar cuál era el medicamento, se dieron cuenta que era la talidomida. Cuando fueron al origen de cuando se empezó a producir ese medicamento, se dieron cuenta que el cobayo, por ejemplo, no producía malformaciones en su descendencia, pero a lo que se lo colocaban a los conejillos de India, en su descendencia sí había efectos teratogénicos. Entonces, en esos casos, cuando se está investigando algún medicamento, alguna droga, debe ser muy bien evaluado, debe ser colocado en varias especies. Lamentablemente, los pobres animalitos son los que están pagando allí la cuota, pero hay que utilizarlo en varios, probarlo en varios tipos de animales. Porque aquí fíjense que solamente, no recuerdo bien si es el cobayo, yo estoy poniendo el ejemplo así, pero no pueden buscar para que se efectúe. Pero el cobayo no producía efectos colaterales o efectos teratogénicos, pero en los conejillos de India sí. Entonces, desde ese momento, siempre que se van a probar algún medicamentos o drogas, se recomienda utilizarlos en varios animales. Agentes inherentes a la madre. Metabolismo maternal, enfermedades maternas, como ya les dije, hipertensión, diabetes. Son enfermedades que lamentablemente son multifactoriales, que es un tema que se va a dar después. Son enfermedades que lamentablemente alteran todo el metabolismo de la mujer embarazada y por ende va a traer consecuencias en el producto. No todas las mujeres diabéticas van a tener un niño con problemas, pero todo niño que nazca con alteraciones fenocíticas se debe descartar diabetes en su mamá, al igual que la hipertensión. Factores de desarrollo tenemos el sofoco, y los genes sin fin. Esto es lo que está acá, la gente multifactorial, y esta sí es una enfermedad metabólica, un originario del metabolismo, la fenilcetonuria. Mujeres que tienen fenilcetonuria, que son positivas, a pesar de que es una enfermedad recesiva, si no se cuida durante el embarazo y eso se hace fenilalanina, le suben demasiado, eso va a afectar el sistema nervioso de ese producto, por lo tanto, van a nacer con alteraciones a nivel del sistema nervioso central. Factores que influyen en la acción teratogénica. Esta es pregunta de examen. ¿Cuáles son los factores que van a influir? Porque van a decir, no, yo me fui con la doctora Libre, estábamos festejando que salimos de vacaciones y nos fuimos a tomar. No, resulta que yo me tomé solamente 2 cervecitas y ella se tomó casi media caja de madre. Y la dos estábamos embarazadas y no sabíamos. Resulta que yo me tomé 2 cervecitas y mi hijo pudo haber nacido con un síndrome fetal alcohólico. Y ella, a pesar que se tomó el balde completo de cerveza, su bebé nació perfecto. Entonces, eso está aquí, susceptibilidad genética. Pues entonces ustedes dirán, pero ella se tomó y yo, ¿por qué? Yo solamente me tomé una cervecita o solamente una copita. Eso depende de la susceptibilidad genética de la mujer embarazada. Fase del desarrollo, es decir, no es lo mismo que yo a mí me dé, por ejemplo, rubiola en la primera semana de embarazo a que me dé a finales del embarazo, en el último trimestre. Mientras más temprano en la evolución del producto, mientras más temprano se produzca la injuria, llámese injuria, el factor que va a afectar ese producto, se produzca a más temprana edad, mayor va a ser el problema o el efecto que puede presentar ese bebé. Hay mujeres que de pronto en la primera semana de embarazo, un caso que tuve, la muchacha no sabía que estaba embarazada, fue en la mañana, se colocó la vacuna para rubiola. Todas mujeres en edad fértil se debe colocar la vacuna de rubiola. Pues ella aceptó la regla, se colocó su vacuna. Pero se le pasó porque eso fue para una feria de la chinita. Después que se colocó la vacuna, en la tarde la fueron a buscar, salió con las amigas, salió con el novio, tuvo experiencia
produce la injuria, y dos, la susceptibilidad genética de esa mujer embarazada. Intensidad y duración del estímulo. No es lo mismo una mujer que esté embarazada, que no sabía, y el bebé tiene un bebé de 2 años, está embarazada, no sabía que está embarazada, el bebé se cayó, se fracturó un bracito y hubo que hacer una radiografía y la mamá fue la que se metió a la sala de rayos X a sostener al bebé. Una sola radiografía es poco probable que produzca alteraciones en ese embarazo. Pero si es una mujer que está embarazada, no sabía que está embarazada, y resulta que la van a operar porque tiene cálculos en vesícula, los que están en cirugía, los que le han pasado, saben que para operar cálculos le hacen una serie de radiografías antes de operar, y después que la operan le hacen otra serie de radiografías para descartar que haya quedado algún calculito por ahí dando vuelta. Entonces ya me suenan las radiografías, son 10, 15, 8 radiografías en el mismo momento. Entonces eso, el número de radiografías, sí va a influir en los efectos terapéuticos. Por lo general, una sola radiografía, si no hay susceptibilidad y la fase del desarrollo del bebé no está tan temprano, puede pasar una radiografía sin ningún problema. El bebé tiene poca posibilidad de que se produzca un efecto terapéutico en él. Y la naturaleza de la gente. Si son agentes químicos muy fuertes, heroína, si son, por ejemplo, la talidomida, que ya sabemos que por muy poca cantidad, generalmente el paciente que ingiere talidomida puede tener este defecto. La agente misoprostol, ¿lo han oído? Sí. Que se utiliza mucho para aborto, lo que pasa es que no lo usan como debe ser, por eso es que no les da resultado. Hay gente, tengo pacientes que tienen síndrome de Moebius. Generalmente en la primera consulta uno les pregunta y ellos lo niegan. Yo por lo general siempre les pregunto, la primera pregunta, cuando me llega un paciente con Moebius, es preguntarle a la mamá si ella quería tener embarazada, que ella quería tener un bebé, que si se quería embarazar. Y ya por ahí uno va deduciendo, porque ellos dicen, sí doctora, yo no quería embarazar. O no doctora, yo no me quería embarazar, pero bueno, estaré embarazada. Ya cuando le esa respuesta, ya eso a mí me da pie para preguntar más adelante. Mire, ¿cómo te llevas con el esposo? Todavía tú estás bien con el papá del bebé, viven juntos, siguen juntos. Y no, doctora, nosotros nos separamos. Tú querías tener el bebé, a veces que te embarazaste, viste que estaba embarazada. Ay, doctora, es verdad que yo pensé no tenerlo. Y entonces ya uno va a preguntar, ¿y tú por casualidad utilizaste algún medicamento, algún misoprostol, te suena? Entonces, a veces en la primera consulta no me dice. Pero ya en la segunda consulta uno le vuelve a preguntar, vuelve a insistir y vuelve a mirar. En la segunda consulta sí dice, sí doctora, yo en verdad yo no quería salir embarazada, es un problema, yo estoy estudiando, yo estoy trabajando, vivo con mi papá y mi papá no sabe, cosas por el estilo, las cosas que se pueden tener cada persona, que son valederas para cada quien. Pero ya la segunda consulta por lo general ellos me confirman que sí, que tomaron el misoprostol. Entonces, no a todas que se colocan misoprostol van a tener síndrome de Moebius, pero sí casi todos los síndromes de Moebius son debido al uso de este medicamento. Fases del desarrollo, ya lo venimos diciendo. Los estadios de desarrollo no son todos iguales, no son todos igualmente susceptibles de ser simulados por un agente externo. El periodo más sensible ocurre durante la organogénesis, en el primer trimestre del embarazo, cuando hay una alta diferenciación y migración celular. Recuerden que cuando se fecunda ese óvulo se forma el cigoto. Y ese cigoto es una sola célula. Y esa sola célula en cuestiones de segundo debe desarrollarse, multiplicarse para empezar a dar origen a las diferentes células que van a dar origen a los diferentes órganos y sistemas. Entonces no es lo mismo que se produzca la injuria en el momento que se está haciendo esa división celular, que son más susceptibles, a cuando ya el bebecito tiene 6-7 meses, que ya todos los órganos y sistemas están desarrollados, lo que se está es en el proceso ya de crecimiento, de maduración de esos órganos y sistemas. Esta táctica yo siempre se la recomiendo a los bebés, a los que son clases de pediatría, incluso a los que vemos obstetricia. Yo siempre les recomiendo
lleva a la consulta, o los papás lo llevan a la consulta, porque les preocupa. Doctor, si él tiene que estar en primer grado, ya está en cuarto grado, siempre es el primerito de la fila. Y sus amiguitos todos están creciendo y yo veo que ese muchacho no crece. Doctor, señor, y usted lo está llevando con su pediatría, que le dice el pediatra, lo mide, sí, lo mide, lo talla, lo mide, lo voltea, le hace todo. Pero si no lo lleva a una sala y no tiene otro niño de la misma edad al lado, como para medio comparar y darse cuenta de que el niño no está creciendo, no se va a dar cuenta que el niño ya por el lado natural. Entonces, moraleja para ustedes, todo niño que vaya a consulta, ustedes deben medirlo, pesarlo, tallarlo, pero llevarlo a lo presentible. Porque nada hacen con hacer todo eso si no lo llevan a lo presentible. No les va a servir de nada. Entonces, esta tablita, fíjense, acá en las primeras 2 semanas, fíjense que es la etapa crítica del desarrollo de ese producto. Si ustedes ven acá, 9 semanas, primeros 2 días, aquí es donde se están dividiendo esas células por montón. Toda injuria que ocurra en este segmento generalmente va a ocurrir ¿qué? Muerte fetal, muerte de ese embrión, aborto. Porque es lo que es el periodo más susceptible. Entonces lo que ocurra en este periodo, en estos 2 primeros días, va a terminar en un aborto. Cuando hay alteraciones a nivel de brazos, el niñito nació sin un bracito. Entonces acá, ¿dónde está el lugar común? Oído, corazón. Vamos a hablar de corazón. Corazón, fíjense que semana. Fíjense acá, la semana más susceptible es la 4ª y 5ª semana. Entonces, fíjense acá, si la señora por ecografía me dice que el muchachito trae un problema cardíaco, ¿qué debo pensar yo? Que el problema ocurrió en esta semana, 3ª, 4ª y 5ª semana. Si a esa señora le da rubiola en esa semana, ¿qué es lo más probable que saque el bebé? Una cardiopatía congénita. Entonces, si ustedes saben cuál es el defecto con esta tabla, ustedes pueden ubicar cuál fue el momento más susceptible de ese bebé. Si saben cuál es el momento más susceptible para esos órganos, a ustedes es más fácil dirigir el interrogatorio. Señora, cuando usted estaba comenzando el embarazo en el primer trimestre, cuando tenía más o menos 4 o 5 semanas, usted tomó algún medicamento, le dio algún proceso infeccioso, que puede que la rubiola no a todos les da igual. De ahí el dicho que dice que no hay enfermedad sin enfermo, porque a ella no le puede dar rubiola, pero a ella le da de una forma y a la otra le da de otra forma. Entonces es una forma de dirigir el interrogatorio y preguntarle, ustedes no, por favor, presten atención. Si quieren algo que hablar, pueden hablar. No me pongo brava, no lo voy a contar. Entonces yo puedo dirigir el interrogatorio en esa paciente y le puedo preguntar directamente, en esa semana usted tuvo algún proceso febril, tuvo algún malestar, le salió alguna erupción en la piel, porque ya yo sé que en ese periodo fue donde se me ha producido el defecto o la alteración en ese bebé. Al igual que el paladar hendido. La mayor susceptibilidad del paladar hendido es entre la 5ª, 6ª y 7ª semana. Generalmente el 6ª y 7ª semana es la más vulnerable. Entonces, si nace con un labio paladar hendido, ya se ha demostrado que la alta temperatura puede producir ese defecto. Entonces, señora, en ese periodo usted fue a la playa, usted tuvo problemas de fiebre, tuvo problemas infecciosos, y depende de la respuesta, uno pudiera decir, bueno, ella tuvo una subida de temperatura en esta fecha, en esta semana, o se fue a la playa y tuvo una insolación, tuvo 2 días por allá en Mar de Chico, o tuvo 2 días allá en Los Cayos. Eso puede haber hecho efecto en ese bebé. Entonces uno puede deducir más o menos cuál pudo haber sido el agente causante de la malformación o de la alteración en ese bebé. Este es más de lo mismo, los periodos críticos, las semanas en las que se pueden producir los defectos, autores, cerebro, corazón, vientre, fíjense. En esta fecha, lo que está en negro son los periodos más vulnerables para ese tipo de alteración. Susceptibilidad
de la talidomida. Fíjense que eran dos especies que son más o menos de la misma, el cobayo y chinchilla, el elegido de la India, más o menos son de la misma familia. Y sin embargo, la talidomida en uno producía efectos a nivel de los miembros y en otros animales no producía ningún efecto. Esto ayuda a explicar por qué el terapia humano nocivo causa daño en el 100% de los embarazos sexuales. Lo que ya le dije también. Nos fuimos de farra, ella se tomó medio balde de cerveza, yo me tomé una botellita y mi hijo sí nació con síndrome de alcohólico fetal y el de ella no. Es por la susceptibilidad y por eso es que no le podemos decir al paciente si se tomó una cerveza, tu bebé va a salir con problema porque se tomó dos cervezas o porque se tomó media botella de ron. ¿De qué? De tequila, normalmente la margarita. Entonces de pronto ella se toma el ponche crema y yo me tomo un tequila puro o una margarita y resulta que a mí no me pasó nada. Entonces la susceptibilidad es una experiencia en animales que para la comprensión de los mecanismos de características de los creadores. Intensidad y duración del estilo. Barreras de comprensión. Muchas sustancias pasan relativamente fácil de esta barrera. Algunos virus, la lamentablemente, pasan muy bien esta barrera. Los compuestos moleculares mayores de 1000 no cruzan la placenta. Entonces ustedes se van a buscar en la indicación de las medidas espirituosas cuál tiene un peso mayor de 1000 de peso molecular para poderse tomar un palito. Veamos sobre que las unidades son gramos por la dosis recibida por la madre es un factor determinante, claro que va a influir, pero además de esto tenemos los otros factores que dijimos, intensidad y periodo vulnerable. La hipótesis de umbral, límite por debajo del cual no se producen efectos adversos, algunos en efecto. Por encima de esta dosis determinada como umbral, se comienzan a observar un efecto terapéutico. El alcohol puede representarse con la puerta de la campana de Gauss. Ellos, cada keratógeno, cada sustancia tiene su campana de Gauss. A la parte lateral sería donde está más o menos la tolerancia. Y ya de parte central ya es el umbral. Lo que pasa de ese umbral sí tiene posibilidades de que produzca alteraciones o malformaciones en ese periodo. Naturaleza del agente. Se ha podido identificar un patrón de malformación específico para cada teratógeno. Lo que parece ser explicado por el hecho de que varios de ellos pudieran actuar a través de la misma vía metabólica, produciendo modelos similares de malformación. Los efectos del cierre del tubo neural. Se está involucrado el déficit de la metiltetrahidrofolato reductasa, está involucrado déficit de ácido fólico por la misma mutación de la metiltetrahidro, está involucrado el calor a alta temperatura. Entonces, ¿qué va a pasar? Se ha visto, si es por alta temperatura, me va a producir defecto del tubo neural. Si es por ácido fólico, me va a producir déficit de ácido fólico, me va a producir la misma clínica, defecto del tubo neural. Esto es lo que quiere decir tú. O sea que por varias vías se puede producir el mismo defecto o malformación similar. Un comentario. Simón Bolívar. No existe ninguna literatura que diga que Simón Bolívar fue descendiente. ¿Simón Bolívar? Simón Bolívar haya dejado descendientes. Sí. ¿Por qué se cree? ¿Por qué creen ustedes que se debe eso? Porque Simón Bolívar no dejó hijos. Hasta ahora. Esa es una teoría, pero si hay libros donde dice que Simón Bolívar dejó. Pero no hay evidencia, no hay evidencia. No hay evidencia. ¿Por qué creen ustedes? Que viajaba. Entonces, no saben, no sí, la temperatura y la vibración en los testículos lo volvieron estériles. Puede ser por caballo.
pantalones y zapatos. Por algo Dios le colocó las campanas afuera. Eso tiene que ser súper fino. El que está ahí arriba es una persona muy inteligente, el arquitecto, como yo lo llamo, el arquitecto mayor. Por algo nos colocó. El arquitecto mayor por algo nos Por algo colocó. tiene realidad. Por algo tiene realidad. Están colgando. Pues, entonces por esa razón, no se debe los valores, no deben utilizar esos boxes apretados. Y de litras menos, porque eso conserva demasiado calor, produce demasiado calor. Pantalones de jean ajustados. No se deben utilizar porque sí pueden perjudicar su desempeño. Alejado del cuerpo. O sea, no a 37 grados. Y no puede estar a 37 grados. Ok, entonces niveles de serotonina, donde las toallas no actúan interfiriendo en el crecimiento celular, embrionario y fetal, así como la proliferación, nucleación y diferenciación celular. Fíjense todos los factores o todos los estratos donde puede actuar un operador. Este proceso ocurre a través de la interacción de la gente con un receptor o receptores específicos de los estadios susceptibles del desarrollo embrionario. Las manifestaciones más comunes de teratogenicidad pueden ser definidas en el crecimiento prenatal o muerte del organismo en vía del desarrollo. Niveles sobre los teratógenos. ¿En qué nivel pueden actuar? Los virus, radiaciones alquilantes y antibióticos generalmente actúan a nivel cromosómico, directamente en el cromosoma. Los virus, además de afectar los cromosomas, también pueden alterar el ARN mensajero del ser humano cuando se está produciendo el transporte de esa información hacia los cromosomas para que se empiece a producir el producto, la proteína. Anticonvulsivantes como el litio y el alcohol también interfieren en la síntesis de ARN. Hay antibióticos que actúan a nivel de la síntesis de proteínas y los alquilantes en la parte de la fosforilación oxidativa. Los alquilantes se utilizan mucho cuando hay intoxicación por metales pesados. Plomo y eso se utiliza bastante. Pero este es el mecanismo por medio del cual el efecto, los teratógenos pueden afectar el crecimiento o el buen desarrollo del producto o del embrión. Indicadores de teratogenicidad. Exposición crónica a teratógenos. Como ya les dije, no es lo mismo que yo me haga una radiografía o me sufrí radiaciones porque llevé a mi hija, porque tuvo una fractura, me hice una sola radiografía, a que yo esté embarazada y yo vaya a operar de vesícula y me hagan esa serie de radiografías una tras de otra. ¿Verdad que es distinto? Aborto a repetición. Si una señora, una doctora, un médico trabaja en una sala de rayos X y resulta que ella no sabe los protectores de vidrio, esta solapa de plomo que utiliza, no lo usa y comienza a presentar abortos. ¿Qué debo pensar yo? Que esos abortos son consecuencias de esa radiación externamente continua que presenta esa señora. Retraso del crecimiento intrauterino. Una señora que estaba embarazada, no sabía que estaba embarazada y se hizo, vamos a poner el mismo ejemplo, la señora que la operaron de cálculo específica. Resulta que la operaron, todo fue un éxito, siguió su embarazo, pero en los controles de ese embarazo sale que el bebé no tiene un buen crecimiento intrauterino. Entonces eso me puede indicar a mí, no tiene un buen desarrollo, no está creciendo como debe ser, no hay crecimiento de multiplicación de las células. Debe ser que esas radiaciones que recibió la señora durante su intervención quirúrgica sí afectó a ese bebé y tiene una alta posibilidad de que venga con algún defecto o alguna alteración genética. Defectos congénitos en el producto. Si no hay antecedentes en la familia y tiene manifestaciones, tiene un fenotipo que llama la atención, pero no coincide con alguna enfermedad, con algún síndrome, o en el caso del muelle, sigamos con el muelle, vienen a hacer un bebecito con un síndrome de muelle, entonces si tienen un síndrome de muelle, ¿qué debo pensar? Que lo primero que debo descartar el uso de nuestros productos en esa señora. Y preguntarle, de una forma,
se tomó y no se tomó. Retraso de crecimiento postnatal del producto. Un niño que tiene retraso de crecimiento intrauterino. Sin embargo, el bebé sigue su evolución, la señora lo tiene, nace el bebé, nace en regulares condiciones, peso bajo o no adecuado para la gestacional. Y vemos que el niñito o la niñita es llevada a su consulta de pediatría y no alcanza un peso adecuado, un crecimiento gestacional adecuado. Es decir, que después de nacido el bebé sigue con el problema de retardo de crecimiento gestacional. Debemos pensar en descartar los problemas de teratogéneo que es la veterinaria. Retardo del desarrollo psicológico como todo igual, alteraciones de comportamiento, esos niños autistas, con problemas con trastorno de déficit de atención y de la actividad. Debemos hacer un buen interrogatorio y preguntar a la mamá cómo fue el desarrollo de ese embarazo, si tuvo algún descanso, si tuvo algún problema, algún proceso infeccioso, si tomó algún medicamento que no le dio relacionado sin saber, porque yo siempre hago la salvedad. Usted no sabe que estaba embarazada y usted tomó algo, porque si le digo que está embarazada y usted tomó eso, señora, menos lo va a decir. Entonces uno tiene que tratar de hacer formular la pregunta de manera que ella pueda responder sin sentirse culpable de lo que pueda estar pasando con ese bebé. Hijos previos o con defectos congénitos, retraso de crecimiento y óxido-motor. Esto es más de lo mismo que está ahí. Entonces, pacientes con todas estas características, siempre pregunten a su mamá cualquier alteración, cualquier cáncer. De pronto ella no lo hizo con mala intención. Por ejemplo, la talidomida se utiliza para la epidemia gravídica. Todavía hay personas por ahí que no saben que no se debe utilizar en el embarazo y de pronto llega la suegra, ay, no olvides, tómate esta pastillita que está vomitando mucho, que ella no sabe. No es de la que lee, no es la que investiga. Y ella se lo tomó porque se lo dio su suegra y ella no supo que se lo necesitó. Entonces la paciente de pronto puede decir, no sé, tenía mucho apoyo, por eso no me podía tomar nada. Y mi suegra me llevó una pastillita, pero yo no sé qué me dio. Y me la tomó. Efectos diferidos. Es decir, que no siempre los teratógenos van a tener efectos en el producto directamente. Carcinogénesis. De pronto la mamá se tomó unos medicamentos, unos teratógenos, no sabía que estaba embarazada. El bebé sobrevivió, salió, nació, se desarrolló, pero después comenzó a presentar algún tipo de cáncer. Y resulta que no hay ningún antecedente en la familia de cáncer y pudo haber sido un medicamento o alguna injuria que ocurrió en su mamá que alteró el desarrollo normal de las células y por eso en esta época ya la persona adulta puede presentar un tipo de cáncer. Anomalía de comportamiento, ya lo dijimos, paciente con trastorno de déficit de atención puede tener como antecedente que su mamá pudo haber ingerido algún medicamento, alguna sustancia que le produjera. Pon tu mano completa y pon la puntería del otro lado. Retraso mental y capacidad reproductiva. Entonces, pacientes que consultan por infertilidad y resulta que ellos tienen antecedentes de alguna ingesta o alguna contacto o alguna sustancia creativa que se le produjo a esa persona durante su periodo embrionario. Y ya nació, ya está adulto, se casó y resulta que tiene problemas para fecundar. Entonces esos son los efectos diferidos. Entonces toda mujer en edad fértil tiene posible embarazo, por eso toda mujer en edad fértil debe colocarse su vacuna para rubiola.
semana también en que había la infección, pues. Ay, ¿qué Que es dentro semana? de las 12, ¿Qué? que es antes de las 12 es más probable que se produzcan todos. Ajá. Y a las 12 a las 16 menos probable. Además de La soledad la es susceptibilidad, lo otro sería intensidad. Entonces, todos estos factores me van a inspiración. Entonces, criada de una rubiola congénita, microcefálica, cefalía congénita. Antecedentes de madre con rubiola durante el embarazo. Recuerden, como les dije hace rato, no hay enfermedad en el enfermo. De pronto la señora no tuvo ganglios palpables. De pronto solamente tuvo una erupción, pensó que era que se había intoxicado. De pronto tuvo la erupción en un poquito de cielo, pero no tuvo adenopatía. Eso hay que interrogarlo muy bien. Retardo que va a producir retardo de crecimiento intrauterino, son niños que nacen de bajo peso, prematuros, microcefalia, que necesitan convulsiones, erupción cutánea al nacer, así como la tienen cuando nace, cuando ya está al día de nacido, cualquier individuo que tiene rubiola, que puede tener esa erupción, el recién nacido, a las pocas horas de haber nacido, perdón la redundancia, puede presentar esa erupción. Y en paso extremo de grado. Desde ustedes un niño recién nacido que tiene esa característica, que ustedes ven que es prematuro, bajo peso para el momento de nacer, que de pronto presenta una erupción y le preguntan a la mamá que tiene todas sus vacunas, que hicieron sus temas antes durante el embarazo. ¿Cuál es el que se repite? A la mujer embarazada. Toxoplasma, no sé si tú pegas Si no, es el torch. torch y El hay perfil torch. eso hay que solicitar. Citomegalovina. La más frecuente de infecciones neuromusculares constituye la causa principal de incapacidad neurosensorial adquirida durante la edad intrauterina. Me disculpa, pero voy a censar la conversación. El niño, ¿qué va a presentar un niño con esa característica? Disculpe que lo necesito estudiar. Entonces, fíjense que la diferencia entre infecciones pulmonares. Rubiola no es una infección pulmonar, o no debería de ver. En cambio, citomegalovina sí, es frecuente observar alteraciones pulmonares. Vamos a encontrar además polioretinitis, retraso psicomotor, sordera, que rubiola también se puede ver, la sordera se ve más que todo cuando ya el embarazo está bastante avanzado. Calcificaciones periventriculares, esto es casi pantonomónico de la citomegalovina. Y hepato esplenomegalia, que la vamos a encontrar también en rubiola. Pero presten atención y después toxoplasmosis congénita, se transmite a través de la placenta, el parásito atraviesa la barrera placentaria y va a producir las afectaciones en el embarazo. Si se fijan, casi todos tienen las mismas alteraciones. Una que otra cosa que es la que cambia, y una que otra cosa que es la que cambia es lo que ustedes necesitan hacer, la diferencia en el momento del examen. Colocar ese elemento de error que está más amarillo, que está partido, que me hace la diferencia entre los diferentes signos. Microcefalia, ambos tienen retardo mental, ambos pueden tener microsalmia, generalmente
Lógico. Ok, adenopatía que se puede conseguir en algunos. No es que sea patológico para que se le escuche. Sí, recuerden esto. Esto sí es importante que ustedes lo recuerden. Recién nacidos con esas lesiones. Pérfido plantar. Pérfido plantar. Pérfido. Eso es importante. Pago plantar. Casi todos los pacientes con sífilis congénita se observan esta lesión. Infecciones por citomegalovirus, cultivo de origen menores de 2 semanas. Si tiene más de 2 semanas, no se debe pedir porque va a salir negativo. Rubiola de determinación de IgM específica. ¿Qué me dice la IgM? Activa o reciente. Toxoplasma, cultivo de orina, detección de IgM específica. ¿La IgM qué me dice? Sífilis, campo oscuro de material de lesiones, serología de DRE, pruebas treponérica. Comparar siempre con paralelo con la sangre materna para hacer el diagnóstico. Ok, hasta ahorita tenemos los agentes físicos, biológicos. Vamos ahora a ver los agentes físicos. ¿Quiénes creen ustedes que están dentro de este grupo? Entonces vamos a pasar ahora porque ya se va. Yo no soy partidaria de pasar las diapositivas. Por la razón siguiente, no leen después. Y recuerden que la tarea de nosotros, con nuestra meta es darle los puntos claves para que ustedes investiguen en sus casos. Cuando se le dan las diapositivas, se enfrascan las diapositivas y no buscan más nada. Entonces, pero yo se la pasé a la chica de la laptop y como yo siempre tengo mi vibra por la cabeza, ella me dijo que ya lo iba a borrar, pero evitando que me digan que sí la va a borrar y no la borre, el mismo derecho que tiene ella lo tienen ustedes de tener la diapositiva. Entonces que se la haga llegar. ¿La declararon? Yo soy voluntaria y soy no, yo no me la quiero de eso es el triste que yo le dije que se la voy a pasar. Porque no, yo se lo dije, no debe pasar la diapositiva, porque ya eso se acordó en el grupo de profesores de inglés. No pasar la diapositiva. Pero en esta circunstancia, yo no es que no creo en ella, pero tampoco me voy a arrancar la mano a decirle no, yo no la voy a dar porque yo sé que ella no se la va a quedar. Yo prefiero que la sin mano. No importa que se las quede, el problema es que las prostituyen. Ah, sí, No, al grupo de miércoles nada. Esto es difícil porque de pronto tú tienes una noviecita que el año que viene va a ser genética, entonces se la voy a tratar malita para que la tenga. Ahí tampoco. No se la dan porque eso es así. Nosotros ya estuvimos sentados en una silla igualita. Nosotros tenemos en la mayoría de las noches de la red. Venimos de pediatría, que vemos diagnosticados por los entradas. Y uno está estudiando y el animal adulto está en libertad verificada. Y no es conseguido, ¿no? Si nosotros aprendemos eso así. O sea, quiero decir que si investigamos de alguna u otra manera, no nos calamos completo las cosas que están. Sí, y lo otro que quiere decir es que la lámina de nosotros son mejores que la de la Yo te entendí. Periodo más sensible entre la segunda y la quinta semana. Después de ese periodo, las posibilidades de que busque efectos teratogénicos depende de los factores que ya mencionamos. Susceptibilidad. ¿Qué efectos puede producir la lesión en ese producto? Efectos metacánicos, cefales, efectos oculares, vamos a conocer, efectos mutagénicos, efectos cardiogenéticos y incluso efectos distendidos. Puede encontrarse en la evolución de la nuez. Los pacientes radiólogos, pueden ser así porque son médicos radiólogos, cuando van a la consulta con pacientes. Muchos de ellos tienen problemas de fragilidad,
estructuras como son, por efecto de las radiografías en forma de medio. Pero yo también al descuido del medio, porque si hay sus protectores para no recibir esas radiaciones, úsenlo. Lo que pasa es que nosotros todavía hay personas que tienen la mentalidad que son superhéroes, que no les va a pasar nada. Como los adolescentes. Los adolescentes no es que ellos son temerarios, sino que como son jóvenes, tienen otra forma de mirar la vida. Ellos piensan que, pues se le pasó a tu territorio. A mí no. Pero a mí no es porque es joven y son temerarios. Ellos piensan que su juventud los protege de muchachos. Por eso es que los viejos, los papás y los abuelos siempre dejan eso, no hagas esto. Porque él no pasó por allí. En ese momento uno no lo vio peligroso, pero ya al pasar el tiempo, pues se yo era un idiota, yo era muy estúpido, como hacía yo eso. Porque ya esa edad se puede dar cuenta de que sí pudo haber pasado algo. Entonces, estos médicos es que no tienen ninguna protección. Antes con las mujeres, las odontólogos, incluso los varones, los odontólogos, que utilizaban mucho el mercurio para la cura de los dientes, estos pacientes generalmente son con intoxicaciones y con clínica ahorita de toxicidad hacia el plomo. Y es algo congelante y ya eso es difícil de remover. Por lo menos mi abuela se contamina con mercurio. Ella trabajaba con odontólogos y no usaba yo tengo como 4 muelas que me hicieron una cura de cada vez estudiando bachillerato, había odontólogo en el liceo. Y yo me las he querido quitar porque son negras, a mí me parecen tan feas. Y yo después me puse a hablar con el doctor de odontología de carne. Y él me dijo, Ana, yo prefiero que te las dejes así, no las muevas. Porque eso tiene contaminado con mercurio, con plomo, con mercurio. Pero ya eso está estabilizado allí. El hecho de que se te remueva, que se la quitemos y empecemos a remover y a taladrar, eso va a reactivar ese mercurio. Y eso te puede producir más daño que dejar de las tranquilas. Entonces, en pocas palabras, me digo que se te dejamos así. Y esta es una la aplicación de colegio de los nietos. No le importó. Ok. Las radiaciones ionizantes, fíjense, rayos X, rayos gamma, rayos microondas, diatécnicos, ultrasonido. De todo esto, las microondas ahorita de los calentadores dicen que eso no produce, tendría que estar todo el tiempo pegado en el microondas. O vuelvo a repito por los muchachitos que tienen esos auriculares, audífonos inalámbricos. Ustedes no saben el daño que produce eso en el sistema nervioso. Y incluso a nivel del sistema auditivo. Eso es para un momento, una conferencia, una charla, pero no para cargarlo todo el día, salir de aquí y ir a tu casa, poner todo el camino y llegar a tu casa, salvar de esa vuelta y otra vez con el audífono en el oído. No. Esos son para momentos de vida. Los ultrasonidos también. Antes se hizo discriminar un ultrasonido con problemas de los teratogénicos, pero está como probado que no produce ninguna terapia. Hipertermia prolongada en los primeros estadios de la estación, producen microcefalia, hipotalía, defectos de filtración neuronal y defectos del cierre del tubo neural, que son los que se ven con más frecuencia. ¿Entendido hasta acá? Sí. Como le voy a pasar a la diapositiva hasta que se haga renovar. Sí, para el próximo una diferente un café. Yo le pongo así. No, para el próximo traigan más de termo. Hay felicitacional hoy en mi grupo. Yo no sé por qué en mi grupo siempre son los mejores. Dicho por ellos mismos. Agentes químicos. Los agentes químicos, bueno, ya esto lo habíamos hablado sobre la vitamina, la medicina, el fármaco.
de que el médico haya tenido algo que ver con la información que tenía yo. Eso yo tenía que escribir. Entonces, para que ustedes sepan también por qué se debe anotar los medicamentos, cuánto tiempo se ingirió, para que ustedes cuando lleguen a su casita, además de buscar YouTube y música y películas, busquen entonces también en qué categoría está el medicamento que tomó la y lo puede ayudar muchísimo. Esto me lo voy a pasar así, porque esto tiene que ser de ese, ¿no? Utilización de los fármacos en el embarazo. Evitar autoprescripción. El venezolano y sobre todo el maravilloso tiene maracucho. Maracucho es efectivo, a mí me fascina que tenga un maracucho, pero la gente que sacó esa palabra fue por defectivo. El maracucho es. Entonces, pero no, nosotros salimos muchas veces que no tienen maracucho. Tenemos nuestra propia región, tenemos nuestra propia risa, nuestro propio dialecto. Ok, entonces, nosotros los maracuchos, somos muy dados a automedicar. Y la gente que trabaja en la farmacia tiene complejo de médicos, de farmacológica, porque ustedes llegan, mira que mi hijo tiene fiebre y está saliendo, ven acá, tómese esto, llévese eso, y ustedes de todo, perdón que le diga así, ustedes le hacen caso, o ustedes le llegan, miren que bueno para él. ¿Qué pasa? Ustedes dan pie, estoy hablando de ustedes porque estamos cayendo todos en el mismo enlace. Pero eso lo hacen los auxiliares de la farmacia, porque ya la gente le llega y le pregunta. Miren lo que me está saliendo antes que será bueno, que tienes por ahí bueno para él. ¿Verdad que sí? Entonces, la autoridad de la farmacia, como tiene el correo de que es médico o de que es farmacéutica, no, mira, tómate esto y aplicas esto 2 veces al día, porque yo estaba en la farmacia y no quería ir. Una vez tuve que ir porque no aguanté. Señora, usted no va a un médico o de pediatra o va a un internista para que le indique. Él no es médico, se lo diga así. Digo, yo soy médico, pero yo no soy internista, yo no me atrevo a poner medicamento a usted. Y es que técnico en farmacología, bueno, yo no sé llevando a técnicos auxiliares de farmacia. Y usted está preguntando, él se sabe los medicamentos, pero ahí, él no sabe más nada, efecto colateral, él no sabe más nada. Ellos se conocen todos los medicamentos que hay. Para la bronquitis, esto fluidifica y todo, pero no sabe el mecanismo de la para rematar, la todo le paga. El riesgo de neurotoxicidad se produce entre las mujeres viejas que están embarazadas. Eso ocurre mucho. Por ejemplo, esta mujer que está embarazada que se ha colocado la vacuna. Hay muchas mujeres que no se dan cuenta, es que eso es normal. Recuerden que se produce la ovulación, 15 de la menstruación, 15 días después de que se produce la ovulación. La mujer puede salir embarazada alrededor de esa mitad de siglo y no sabe que está embarazada. Se da cuenta ya cuando tiene mes y medio. ¿Verdad que sí? A que tiene bebé. Se da cuenta mucho después. Bueno, le cuento mi historia. Yo me di cuenta que estaba embarazada cuando tenía como 3, 4, casi 4 meses. No, porque decía, no, porque la comencé a hacer posgrado. A mí lo único que yo fue sueño. Y yo le decía a mi mamá. Yo le decía a mi mamá, estaba haciendo posgrado, mi verano el posgrado fue difícil porque era la adaptación, estaba recién casada. Y bueno, yo decía a mi mamá, explícame la verdad, cuando estaba haciendo pediatría, yo me la tomaba, porque yo decía, mamá, yo siento cansada, este programa me está matando. Y me doy cuenta cuando tenía ya casi 3 meses y pico, casi 4, porque mi compañera de guardia amanecimos en una guardia y me dice, ay, Ana, mira lo que tengo.
Entonces, como a la semana siguiente, yo no aguanté, me hice una prueba de embarazo, salió de una vez. Y yo miré la positiva y digo, Dios, en el primer año de la tuve en el. Bueno, entonces fíjense que puede ocurrir, y uno en la televisión a veces ve también mi embarazo, se dieron cuenta que estaba embarazada cuando se con dolores de conversiones, pensaban que era COVID, y la mujer dijo, ay, resulta que en el Adolfo Pons le tocó el caso con una muchachita, un abdomen, pero ya se veía que estaba embarazada, tenía el abdomen grandecito, y la mamá la llevó por cirugía porque la muchachita tenía cólico. Llamaron al ginecólogo, la examinó y le dio un embarazo. Entonces los padres se pusieron pero fúricos porque no me van a decir que su bebé estaba embarazada. Una niña. Entonces le mandó a hacer la radiografía, entonces se lo dije, miren al cólico que tiene su hija. Y estaba trabajando en paro, no sabía nada. Ok, entonces esto es importante que lo recuerden ustedes como médicos y las chicas como mujeres, como posible futura mamá, que no se automediquen, no se automediquen, porque en verdad, si saben que no están jugando con fósforos, no hay problema. Pero como dijo una vez la así, todos no saben cuándo el pez bebe agua. Entonces eso es correcto. El pez en una pecera, ustedes no saben si con agua o no. Entonces esto como para llegar a estudio, ustedes no saben si saben si con agua o no. Entonces tengan consciente de esto, mirar que la paciente tiene una vida sexual activa, pero no lo ha dicho, ustedes deben hacer mucho hincapié. Miren, este medicamento puede producir problemas en el feto, en el embrión, tiene que estar totalmente segura de que no está embarazada. Tiene que advertir. Porque a veces muchas mujeres ocultan el embarazo por pena, por vergüenza, porque no quieren que se les diga el embarazo. Entonces, siempre que vayan a indicar un medicamento a una mujer, así diga que no está casada, que no tiene pareja, que no tiene vida sexual activa, tiene que decirle a la paciente que puede producir ese medicamento si está embarazada. Considerar que es un medicamento es totalmente innocuo. El retinol. Eso es teratogénico, pero 100%. La granada. Hay una presentación, las mujeres que se presentan mucho acné se limitan. Y es muy teratogénico. Los dermatólogos lo hacen mucho hincapié. Hacen mucho hincapié en eso cuando indican ese medicamento a una mujer. Que tiene que estar totalmente segura de que no está ni estará embarazada durante el periodo o el periodo que se los casos se le da. Prescribir solo medicamentos que sean necesarios. A veces antitusígenos y tiene muchas secreciones. ¿Para qué la colocar antitusígenos? Que es el reflejo de la tos. Es un reflejo para botarnos el canal pectoral. Y si tienen secreciones, ¿para qué le van a dar antitusígenos? Que queden como guardapalmas. No le den antitusígenos, que toca. Indíquenle más de precaución. Igualito con los niños. Los niños no saben expectorar. Entonces ellos tosen, se tragan ese moco, esas secreciones y lo botan por el pupú. Otra vez se vomitan y luego lo eliminan por el vómito. Pero dar un antitusígeno a un niño, por Dios, ese es el reflejo que tienen ellos para limpiar la vía pulmonar. Evaluación individual de los beneficios del tiempo de algunos fármacos frente a determinados casos. La crema de la acné. Tiene acné, pero está casada, está recién casada. Es obvio que en cualquier momento sale embarazada, porque el método de riesgo lo van a perder. Entonces es preferible no indicar que se controle y posterior a que se haga embarazado después que tenga su bebé, entonces sí, en ese periodo después de salir embarazada, colocar el tratamiento. Evaluación individual de los beneficios de acné. Elegir fármacos mejor conocidos y evitar los recién comercializados. Lo de la talidomida se produjo por eso, porque fue un medicamento nuevo, un boom para la
menstrual, generalmente se recomienda monoterapia. Fenobarbital. En las mujeres epilépticas. No dar fenilidaclorina, no dar todos esos medicamentos. Y tratar a la mujer con epilepsia para disminuir las dosis de estos anticonvulsivantes y hasta dejarla con una monodosis y un monomedicamento, uno solo, que no produzca efectos colaterales. Aquí tenemos la talidomida, que es los efectos que se presentaron en los pacientes con la talidomida. Tenemos quelante derivado del ácido glutámico, focomelia, redescubierto de hipocrasia o más listo, hasta la ausencia completa de los miembros superiores y o inferiores. Anomalías faciales, defectos cardíacos y tumores. Esas son todas las cositas que nos dio la receta de la vida, que por ser un medicamento nuevo, entró en moda, fue el boom de la medicina en ese tiempo, y fíjense todos los efectos que produce. El ácido valproico. El ácido valproico no se debe utilizar en mujeres embarazadas. La carbamazepina, ese que se está indicado, fenobarbital. El ácido valproico no está indicado. La carbamazepina, anomalías cardiofaciales, hipoplasia de parálisis, hipoplasia de uñas, ácido valproico, sí, si no me caso valproato, ya tiene hasta un síndrome en la ingestión de ese medicamento. Puede producir espina bífida, dismorfias faciales de los labios, superpuestos e hiperconvexos. Fenitoína, nariz pequeña, que son los pacientes con fenitoína, hipoplasia facial, filtro largo con labio superior delgado, hipoplasia de falange cristal, retardo psicomotor, fenobarbital, sin efectos teratogénicos demostrados. Por eso, pacientes con convulsiones, con epilepsia, embarazadas, o que se vayan a embarazar, se debe tratar de llevar hasta este único medicamento, porque todo lo demás produce efecto. Pero si no da efecto con este solo, que hay que agregarle, o la quitándolo, hay que agregarle, pero si hay que explicarle a la mamá que hay posibilidades de que pueda presentar alteraciones genéticas del producto. La mamá verá si asume el riesgo o no, pero debe ser con consentimiento. Eso es en el caso de poner en la balanza los beneficios, porque si no se le coloca, esa señora se va a dañar el cerebro. Convulsiones a repetición, eso va a dañar neurona poco a poco. Y si se le da, puede tener un niño con problemas, pero ella no va a tener daño cerebral. Entonces hay que colocar en la balanza. Mujeres con síndrome convulsivo se recomienda consulta preconcepcional para evaluar alternativas terapéuticas más adecuadas y utilizar preferentemente monoterapias. Preguntas exactas. Misoprostol. Miren, esta es la carita de los pacientes con muelle. Esos son los que llaman cara inexpresiva, donde le para de jugadores de boxe. Alguien me preguntó la vez pasada, porque no quieren expresarse para que el otro para que no tengan carta. sí, los jugadores de póker tienen una característica que ellos no hacen ningún gesto que quieren buena jugada o no. Entonces por eso se les dice jugadores de póker, porque ellos, si ustedes se dan cuenta que tienen un muelle, está encerrado en un cuarto a prueba de ruido y ustedes miran por la ventana, por el vidrio, no saben si se está riendo, si está llorando, no saben qué fue expresado al niño. Es inexpresivo. Si es otro niño que tiene misoprostol, si está llorando, ustedes le ven las características que tiene el bebé, está llorando, está bostezando, tiene sueño o se está durmiendo. Y los niños con Moebius no tienen expresión facial, tienen como una parálisis de los dientes. Entonces, hidrocefalia, síndrome de Moebius, parálisis congénita del septo pancreatal y no compara. Reducción de la parte terminal de las extremidades. También puede, además de la carne expresiva, puede tener anomalías a nivel cerebro. Se debe evitar el uso del misoprostol en mujeres de edad reproductiva. Yo se lo voy a decir porque yo sé que
colocar transvaginal. Si se lo toman, no puede que se produce muere. Pero colocándose la transvaginal es como produce la muerte. No a todas, porque hay un porcentaje que no le produce la muerte. Vitamina A tiene 12 mayores de 800 microgramos diarios. Productores de contanos. Teratogénico en el sistema nervioso central, a nivel de visión, auditiva, paladar, intestino, corazón, cerebral, facial. Y produce metabolismo. Por eso los dermatólogos son muy celosos cuando van a colocar este medicamento en mujeres. El síndrome fetal alcohólico, ese fue un bebé de libre, ese tomó media global de suya. Causa más común de retardo genético y no heredado a nivel de Estados Unidos. La frecuencia más o menos es de 40.000 niños cada año. Yo creo que en Estados Unidos y aquí en Venezuela, Sobre todo posterior a la fecha. en el Porque porque a mí aquí me le dice que dicen, era buena la fecha. Llegó de buen por todos lados. El fetal alcohólico también aportó relatividad, no debe ser contenido. los bebés lloran, ¿no? Cuando nacen, pues tienen alcohol. No se veía. Estás ahí con la abstinencia. Pero eso es cuando son alcohólicas las mamás. Porque el alcohol, sí, pero porque la mamá se produce el defecto del veneno, pero sí que el bebé va a ser alcohólico. Es si la mamá es alcohólica. El bebé nace y tiene síndrome de abstinencia. Casi todo es de la tónica. Producen alcohol o defectos de la microcefales, la familia de alcohol, heteroína, ganto, mariposa, la gelatina. Desciende a 10 veces mayor la probabilidad de mortalidad perinatal e infantil. 3 si son alcohólicos. Pero fíjense, me repito, uno de estos bebés sabe que tiene algo, pero no es algo que es característico así. Esto es por el antecedente. Bueno, bueno. Por el antecedente de Papi. yo cuando le dan pacientes a la Síndrome alcohólico. yo siempre le digo Papi, Josmar es el del medio. como se lo pone. Preguntamos mucho, averiguamos mucho, pero no comunicar un horror, sino para tratar de llegar a cuál es la causa de por qué se produce el efecto. La nicotina. Eso del vapeo, que de pronto habrá alguien acá publicado, eso es súper importante. Y es más, a los chicos que agarran un cigarro y le hacen publicidad para eso. Aborto de calor crecimiento proteína, mortalidad prenatal, taquicardia total, cambio cardiorrespiratorio, etc. Bajo peso al nacer, enfermedades respiratorias, está muy asociado en la muerte fumadora, lo que se llama muerte súbita. Puede haber dismorfos faciales, puede haber cardiopatía congénita y transformación a nivel de la carácter marihuana. Bajo peso materno durante el embarazo, trastorno del sueño y la movilidad, niños que tengan insomnio hasta los 3 años, ya cuando ya lleva mucho ya desarrollo de leucemia mieloide, de síndrome de abstinencia prenatal, probabilidad de cromosómico a través de ciclismo, bajo peso nacer, esto más o menos lo mismo, aborto prematuro, bajo peso, bajo mayor riesgo de sífilis y de VIH, ¿por qué? La cocaína. ¿Por? No, pero. La jeringuilla que son, que realmente es un aparato. Sí, líquido. Claro, cocaína líquida. Sí, líquido. Heroína. Y se mueve perinatal, trastornos conductuales, síndrome de abstinencia, incrementa volumen pulmonar. Fíjense
Después del segundo parcial, no sé si es ahora o después de agosto. Después de agosto. Después de como 2 semanas después del segundo parcial, o una semana antes del último parcial, o vamos a asignar otra tarea sobre los temas de cáncer, está pendiente el tema de cáncer, el cáncer para acá, por grupo, pero en un perdón. Terminado. O haga una diálisis estacional, debe tener un control muy estricto de ese producto. Cuando nazca ese bebé debe ser muy bien examinado, porque incluso la pueden hacer con sobrepeso. Generalmente los niños obesos la tienen con mucho peso, más de 400 kilos. Y generalmente uno tiene que preguntarle a la madre si tuvo diabetes. Esos 5. Ardito, 5 kilos. Pero